Buenos días, hermanos. Vamos a orar, que es nuestro medio para buscar del Señor la fortaleza, ¿verdad? Buscar de Él el soporte. Vamos a orar y ponernos en sus manos. Padre, en esta mañana te damos gracias por habernos dado la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias por el día que nos has dado. Gracias por las tantas alabanzas que se elevaron aquí, lo cual, oh Dios, demuestra tu misericordia y tu infinito amor para nosotros. Gracias te doy por cada uno de los hermanos que están acá reunidos, y te doy gracias, oh Dios, porque en todo tú eres fiel con cada uno de nosotros. Gracias te damos, y glorifícate y háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Quiero que busquen en Mateo, por favor. Capítulo 13, versos 31 y 32. Cuando uno quiere servir al Señor, cuando uno desea vivir en santidad, tiene un problema. Tiene que decir la verdad. Y a veces decir la verdad es un poco complicado. Y especialmente cuando tenemos que enfrentarnos a ciertas circunstancias muy populares. En Mateo 13, de 31 a 32, la Biblia nos habla de la parábola de la semilla de mostaza. Una de las cosas o una de las áreas más difíciles de interpretar en Mateo son las parábolas. Y la mayoría de las personas la han interpretado mal. Y ha sido una situación muy complicada, porque cuando Jesús habló en parábolas, lo hizo con una razón: para que oyendo no oigan, y viendo no vean, ni se conviertan, y yo les sane el corazón, dice el profeta Isaías. El propósito de las parábolas es confundir a los que no tienen el Espíritu Santo, y es confundir a algunas personas que toman a la ligera la palabra del Señor. Quiero leer la parábola, son solamente 2 versículos, lo leo para ustedes. Dice así: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. He oído gente decir que el reino de Dios ha llegado a tal grado que dentro de sus ramas hay un montón de cristianos adentro, hay un montón de gente que predica el evangelio de diferentes maneras. Sin embargo, eso no significa la parábola. Si usted va ahí mismo en el capítulo 13 y nos vamos hasta el versículo más atrás, al versículo 18, tenemos la explicación de la parábola del sembrador. Y en el verso, ya les digo dónde, bueno, vamos a leerlo, dice en el verso 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado. Ok, ahora, ¿qué fue lo que pasó junto al camino en el verso 4? Dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron ¿quiénes? ¿Son buenas o son malas las aves? Son malas. No son buenas, están comiendo la semilla del reino, entonces no produce fruto. Si usted viene a la parábola de la semilla de mostaza, las aves que hacen nido en el reino de los cielos no son buenas, son malas. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que el reino de Dios ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y comienzan a surgir sectas por todos lados llamándose cristianos, pero están allí mezcladas con el árbol del reino de los cielos. Eso significa la parábola de la semilla de mostaza. No es que se está llenando de creyentes, está llenando de falsas doctrinas. Y hoy en este mundo tenemos un montón de gente que se dice cristiana.
Y muy interesante, ha surgido un movimiento en México, si no me equivoco, que se llama Crislam. El Crislam es una mezcla de cristianismo con islamismo. ¿Okay? Es un monstruo espantoso. Los islámicos no son cristianos, no pueden, y los cristianos no pueden ser islámicos. Nuestros dioses son totalmente diferentes. Pero ahora le llaman Crislam. Predican el reino de Dios y hablan de Jesús, pero también hablan de Mahoma. Es una mezcla. Eso es lo que Jesús quiere decir aquí en la parábola de la semilla de mostaza. Dice que cuando va creciendo, recuerden que Jesús sembró la semilla. Esta semilla ha ido creciendo con el mensaje de los apóstoles. No es mi mensaje, no es el mensaje suyo, es el mensaje de los apóstoles. Cuando Jesús dijo, por tanto, id y predicad a toda criatura, y le dice en el capítulo 28 de Mateo, le dice a los apóstoles, les dice que vayan y enseñen, discipulen a todas las naciones. No se lo dice a la iglesia. La iglesia no está todavía, la iglesia se funda en Hechos capítulo 2. ¿A quién se lo dice? A los apóstoles. ¿Y cómo ellos han logrado alcanzar al mundo? Por medio de su palabra. Desde ellos siempre han estado predicando y nosotros solo repetimos lo que ellos dicen. Ahora, cuando este evangelio ha ido creciendo, comenzó a abarcar continentes. La semana pasada estuvimos hablando parte de eso. Y comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Hoy América es totalmente cristianizada. Pero ser cristianizado no es lo mismo que ser salvo. ¿Okay? ¿Y qué sucede? Que hay un montón de aves por allí metidas entre el árbol del reino de Dios. Y se andan diciendo hijos de Dios cuando no lo son. ¿Qué es un hijo de Dios? Es una persona que ha nacido de nuevo. No es una persona que hace cosas buenas. Si yo digo que un creyente hace cosas buenas y eso me lo identifica como hijo de Dios, eso está equivocado. El hijo de Dios hace cosas buenas, pero las cosas buenas no lo hace un hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tengo que nacer de nuevo. Si no nazco de nuevo, si no me arrepiento de mis pecados, si no acepto a Jesucristo como Salvador de mi vida, yo nunca voy a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo solamente tiene una puerta y se llama Jesús. No son las buenas acciones. Las buenas acciones no hacen nada, solamente pintan la madera podrida, es lo único que hacen. Pero la conversión pone madera nueva. Hay un cambio en la vida. Y eso significa la parábola de la semilla de mostaza. Ahora, ¿por qué les menciono esto? La semana pasada estuvimos viendo cómo surgió el movimiento carismático en los Estados Unidos con William Seymour en el año 1901. Y después vimos un poquitito de historia desde 1830 en adelante de cómo se han venido forjando iglesias cristianas. Y ahora, como decíamos la semana anterior, usted no puede basarse al nombre de una iglesia para decir que es algo. Hace 60 años atrás, cuando alguien miraba una iglesia que decía Iglesia Cristiana Evangélica, todo el mundo sabía quiénes eran los que asistían allí. Y no cualquiera asistía allí, que les daba vergüenza. Un evangélico. Pero ahora es una moda ser evangélico. Ahora todo el mundo quiere ser evangélico. Estamos en ese periodo en el que hay un montón de aves comiéndose las semillas que puede tirar el evangelio del reino. Aquí es donde empieza a entrar un concepto, una situación que estamos viviendo ahora, que es parte del posmodernismo. Hace más de 100 años, a Costa Rica vino un misionero, que era William McConnell, y él vino a predicar el evangelio a Costa Rica. Fue el primero que vino a tratar de comunicar en español el evangelio. No fue el primer cristiano en Costa Rica. Habían otros, pero de habla inglesa. Pero él viene con el propósito de evangelizar y él se va a Turrialba y por allá funda una iglesia, que todavía está el edificio, y se viene para San José y funda una iglesia donde todavía está la memoria de lo que él hizo. Pero lo que él enseñó, ¿dónde quedó? ¿Y dónde está lo que venía como doctrina?
Después de eso hubo algunas divisiones en torno a la iglesia y nacieron los primeros bautistas en Costa Rica. Así surgió una de las primeras iglesias bautistas. Y de allí comenzaron a surgir y a surgir y a surgir un montón de denominaciones y la gente ha llegado a ser denominacionalista. Pero antes de criticar a las denominaciones, tenemos que criticar lo que va dentro, lo que va detrás. Hay un pragmatismo, hay una propensión, hay una tendencia de las personas a adaptarse a las condiciones reales. Es decir, la gente se adapta a lo que ahorita le funciona. Hay un problema con nuestra sociedad cristiana. La sociedad cristiana no está dirigida por valores, está dirigida por emociones. Ayer en el desayuno estábamos viendo las 3 diferencias de una persona. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y si yo no distingo en mi ser las 3 áreas, me confundo. Y hay gente que se cree que es espiritual, pero es solamente alma, totalmente anímica. Los animales tienen alma y ellos son anímicos, por eso actúan como actúan, por eso son como son. Por eso es que cuando llegamos a casa, el perrito de la casa está feliz de vernos, es anímico, se emociona. O el gato de la casa nos llega a pedir comida. ¿Por qué? Porque es anímico. Pero si usted lo regala, se adapta a la otra familia. Él sigue siendo anímico. Él no puede percibir lo que usted y yo como seres humanos sí percibimos. Ahora, hay otros seres en la naturaleza que son meramente físicos y tienen sensibilidad, pero no tienen alma. Y entre esos tenemos a los vegetales. Todos tienen sensibilidad y tienen vida, pero no tienen alma. Y venimos nosotros, que tenemos la parte física, que somos sensibles, la parte anímica, que somos emocionales, y la parte espiritual, que se comunica con Dios. Somos los únicos seres en toda la creación de Dios que podemos experimentar las 3 áreas de la creación: lo material, lo anímico y lo espiritual. Los ángeles son solo espíritu. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Que todo el mundo vive en el alma. Yo voy a la iglesia porque me gusta, porque es bonita, pero no voy a la iglesia porque me santifica, porque me cambia la vida. Cuando vamos a una iglesia porque es agradable y es lo mejor que me encontré en la sociedad, ya soy una persona anímica. Cuando voy al culto a ver qué me bendice, soy una persona anímica. Pero cuando usted va al culto a cantarle al Señor, desprendiéndose de todo lo que es humano, estamos hablando de espiritualidad. No voy porque me gusta, voy porque es allí donde le puedo cantar a Él junto con todos mis hermanos, donde aprendo de Él para ser mejor en el transcurso de la semana, para saber cómo distinguir entre el bien y el mal, entre lo malo y lo bueno. Pero hemos llegado a un punto en el que estamos olvidando eso. Y todo empezó en el año 1900. Carlos Parán fue un pionero del movimiento carismático. Y por eso digo que es un poco complicado hablar de ciertas cosas cuando queremos hacer lo correcto, porque tenemos que señalar lo que no está bien. Y hay personas que no les asienta muy bien cuando se les dice la verdad o cuando llega la verdad. El domingo pasado les dije que el movimiento pentecostal como tal, la gran estructura, no le pertenece a Jesús. Él no está allí. Adentro hay gente creyente que han creído en Cristo. Sí han creído en Cristo. Pero el movimiento como tal no. Ha ido alejando a la gente de Dios. Y toman un pasaje bíblico y porque usan la Biblia y la mueven para allá y para acá y tienen una buena oratoria, la gente dice, si suena bonito tiene que ser verdad. Qué lindo que habla, entonces tiene que ser verdad. Pero cuando usted se sienta a leer lo que la persona predicó,
se asombra de las mentiras que hay allí. Es una rica hamburguesa servida en un tarro de basura. Verdades a medias. Y una verdad a medias no es verdad, es mentira. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, hay una referencia. 2 de Timoteo 3, 15 y 16, disculpen. Tenemos una referencia a lo que es la iglesia de Dios. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Me detengo allí, quiero repetir, sepas cómo debes conducirte. Es decir, si yo estoy en la iglesia de Dios, tengo que saber qué estoy haciendo. Hay gente que no sabe qué es un diácono y cómo funciona un diaconado. ¿Cómo va a ser la obra de diaconía si no sabe lo que es un diácono? Hay gente que está en la iglesia y no sabe la diferencia entre un predicador y un maestro. Hay creyentes que no saben cuál es su don espiritual. Una vez hablando con un pastor me dice, usted tiene que predicar expositivamente. Yo sé lo que es la predicación expositiva, pero yo no soy predicador, yo soy maestro. Y yo no puedo predicar expositivamente, termino enseñando. Y termino hablando de historia y termino hablando de un montón de cosas y de términos y de palabras y de conceptos. Porque ese es mi don, Dios me dio ese don. A otros Dios les ha dado el don de predicar expositivamente. Pero cuando uno no sabe el don, uno no sabe qué está haciendo. Entonces, bueno, de ahí, a la buena de Dios, cerramos los ojos y tiramos el dardo. A ver dónde llega. Porque no sabemos qué estamos haciendo. Entonces, cuando viene una persona con una falsa doctrina, no sé si decir si es verdad o es mentira, porque no lo sé. Si alguien viene y le dice a cualquier creyente moderno de nuestra época que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas hay una segunda unción, no saben si es cierto o no. La Biblia dice que tenemos la unción completa. Estoy completamente lleno. Yo no necesito más unción, ya la tengo. Primera de Juan capítulo 2 es el que nos dice eso, que yo tengo la unción del Santo y no tenéis necesidad, dice el verso 20, de que nadie os enseñe. Porque la unción misma que está en vosotros os enseña todas las cosas. Vea qué interesante. O sea, Dios viene y Dios habita en un creyente y el creyente puede tomar la Biblia y la puede entender. Cuando un creyente dice, yo no entiendo la Biblia, hay una de tres factores. Uno, que le da pereza leer. Porque para leer hay que respetar ciertas cosas, hay que aprender a leer. No sé si recuerdan cuando llevaron el curso de comunicaciones que nos ponían a leer un librito que se llamaba Aprender a Aprender. Y nos daban técnicas de estudio, Cliptrari y ese tipo de cosas. Porque nos tenían que enseñar a aprender a leer. Y cuando la Biblia nos menciona que yo tengo que acercarme a Dios, yo tengo que saber qué estoy haciendo. Vean lo que dice el versículo 15 de 1 Timoteo 3. Si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y cómo le llama a esa iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte. ¿Cómo es un baluarte? ¿Qué es un baluarte? ¿Recuerdan los castillos? En la parte alta está la columna que sostiene todo y arriba había un atalaya o había un guerrero, había unos baluartes. Era lo que sostenía el reino. Si hablamos de que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, ¿cómo va a ser columna y cómo va a ser baluarte si no conoce la verdad? Y ahora en las iglesias usted oye gente predicar y no sabe ni qué están diciendo. Y uno se asombra de escuchar cosas que no saben qué están diciendo.
Hay gente que desconoce lo que Dios ha enseñado y lo que Dios ha dicho. La Escritura es la única autoridad que tenemos para dirigir nuestra vida. En el pentecostalismo regularmente lo que hay es emoción. Dios me dijo, Dios me reveló. Anoche Dios vino conmigo y se sentó a tomar café y viera la charla que tuvimos. Dios no hace eso, hermanos. En la historia, y grabado en la historia porque está grabado de forma indeleble para que no se pierda, para que nadie lo olvide. Después de que Jesús ascendió a los cielos, el último apóstol que vio a Dios fue Juan. Y allí en adelante no hay escrito alguno de un cristiano que haya visto o haya hablado con Dios. Solamente los herejes, solamente los falsos profetas. José Smith se sentaba a hablar con el ángel Moroni y hablaba en lenguas egipcias, decía él. Russell también tuvo visiones. Parán también tuvo visiones. Elena White también tuvo visiones. Y dice, yo vi a Jesús. Y hasta por eso en sus libros tienen una figura de Jesús, blanquito y de pelo castaño. Siempre lo dibujan así porque así lo describió la profeta. Los estudios dicen que Jesús tuvo que haber sido moreno, no blanco, de ojos café y de pelo oscuro, porque era un judío de hace más de 2000 años y era un judío pobre. Entonces era una persona quemada por el sol, trabajadora, un carpintero, no era un vagabundo. Pero la gente se ha ido alejando de lo que Dios dice. Hay un historiador que nos dice que actualmente, en estas fechas, la Iglesia Asambleas de Dios tiene 35 millones de miembros en todo el mundo y se considera la denominación más grande de la tierra cristiana. También tiene una capacidad económica tan grande y tan fuerte que podría comprar cualquier país latinoamericano. Llegó a ser la primera denominación que se formó totalmente del movimiento pentecostal. En 1914, todas las demás iglesias pentecostales tuvieron su origen en las asambleas de Dios. Ya en 1914 teníamos bastantes grupos, pero todos surgieron de ese primer movimiento fundado por Parán. Entre toda la historia que viene mencionando la Biblia, el primer fundador, y escuche bien esto, el primer fundador de las asambleas de Dios, dijo que los que hablaban en lenguas serían los únicos que serían arrebatados al cielo. Eso niega lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 9, 43 al 48. También dijo que solo los anglosajones de piel clara y blancos habían reemplazado a la tribu de Israel y que todos los demás, latinos o de otras razas, no eran herederos del reino. Y todo el mundo lo sigue. ¿No ha visto qué interesante que es? Dijo una aberración en contra de la humanidad y la gente lo sigue. Hasta hay un libro de teología que se llama Teología Sistemática de Parán. La doctrina del siguiente de Seymour, que fundó la misión de la calle Azusa, él decía que Dios no quería dinero que sonara. Por lo tanto, pedía las joyas que no fueran joyas de fantasía. Tenía que ser plata de verdad, oro de verdad, y si había dinero, que no sonara. Nada de monedas, solo billetitos. Eso enseñaba este señor, y Parán se enojó
porque él comenzó a hacer dinero y no le daban a él. Y comenzó entonces la lucha del dinero, el poder grandioso del dinero, que todavía lo vemos en esas iglesias. Mueven cantidades de dinero y le dicen a los miembros que si usted da, Dios le cuadruplica o le quintuplica lo que usted ha dado, cuando Dios nunca ha dicho eso. Y allí va la gente a dar dinero. Las asambleas de Dios y otras denominaciones comenzaron a crecer y a crecer y a crecer. Y curiosamente solamente crecían por división. Hay una persona muy interesante que entre ellos se considera una de las grandes profetas. Se llama Aimee McPherson. Esta señora empezó una carrera misionera en China con su esposo, su primer esposo, Robert James. Cuando el esposo murió porque había contraído malaria, ella regresó a Estados Unidos y se volvió a casar con Harold McPherson. De ahí ella recibió el nombre McPherson. Se trasladaron a Chicago y ella comenzó a decir algo muy interesante acerca del matrimonio. El segundo esposo era empresario y él tenía una carrera de negocios muy buena, pero ella comenzó a decir que los cristianos no pueden tener negocios. ¿Okay? Los cristianos se tienen que dedicar a evangelizar, a predicar el evangelio. Entonces este señor, como tuvo que dejar el negocio, no es que le cantaba a la gallina, es que el gallo era manso. Él entonces tuvo que dejar el negocio, se inventó algo. Y fue la primera vez que apareció la frase promesa de fe. No lo inventó Dios, lo inventó un empresario que le quitaron su negocio. Y él dijo, yo sin plata no me quedo. Así que vamos a empezar con las promesas de fe. Es una palabra bonita y es bíblica hasta cierto grado, pero él lo usaba en otro término. Y comenzó a hacer un negocio económico tan alto. Búsquese Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Versículos del 1. Perdón, Segunda de Pedro, disculpen, tengo mal apuntado. Segunda de Pedro 3, disculpen. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué tiene que ver esto con los McPherson? Ellos decían que Jesús se tardaba mucho. Jesús no venía rápido. Qué pereza esperarlo tanto. Y comenzaron a acelerar la venida del Señor. Otro término que inventaron. Han oído que hay gente que dice que hay que evangelizar porque si alcanzamos más gente aceleramos la venida de Jesús. Jesús tiene un calendario que Él no maneja, lo maneja el Padre. Y Él tiene un día y una hora. Ni Jesús como hombre, ni los ángeles pueden saber el día que Dios Padre en su sola potestad estableció. Nadie lo adelanta, ni nadie lo atrasa. Ahora, si usted observa en 2 de Pedro capítulo 3, el capítulo 2 viene hablando de los falsos profetas y de lo que ellos hacen. Y de hecho dice en el versículo 2 del capítulo 2,
Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hablar mal de, atribuirle a otro las acciones ajenas, pero siempre las acciones malas. ¿Y cuántas veces usted y yo no hemos sido comparados con iglesias o con denominaciones o con personas que no siguen la fe? Pero usted es de los mismos. Y comienzan a blasfemar el nombre de nuestro Salvador por culpa de ellos. Ahora, si usted observa bien allí en 2 de Pedro, en el versículo 3 dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cada vez que, en casa tengo bloqueado el canal de enlace. Cada vez que pasa, están pidiendo plata. Eso es lo único que hacen. Y nosotros los cristianos, ay, qué bonito que hablan. Sí, hablan bonito, pero es una mentira. Son palabras fingidas. ¿Y qué dice el Señor sobre los tales? Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y como pastor que soy y como hijos de Dios que somos, tenemos que denunciar el pecado. El problema es que hay que decirlo de esta manera. Lo que está mal, está mal. Lo que no es correcto, no es correcto. Muchos creyentes han sido influenciados. Escuché a alguien en una clase que estaba recibiendo, por cierto es pastor, y dijo una cosa muy interesante. Cuando yo voy a comer, solo oro y bendigo y digo, Señor, como le dijiste a Pedro, toma, mate y come. Pero ¿dónde está la interpretación bíblica? Porque cuando el ángel, cuando baja aquella cosa frente a Pedro, no está hablando de comida. ¿De qué está hablando Pedro? De no despreciar a los demás. Los judíos creían que el que no era judío era despreciable e inmundo. Entonces, para que él entienda que los humanos no son despreciables ni inmundos, no hay ningún humano que sea diferente a otro, baja un lienzo lleno de sapos y de cuadrúpedos y de todo animal que se arrastra, culebras, y le dice, Pedro, levántate, mata y come. Pero era para explicarle un principio. Yo tengo que saber qué he hecho mi boca, porque tengo que cuidar el templo que es del Espíritu Santo. No tengo que echarle, tengo que cuidar lo que hay en mi boca. No estoy diciendo que hay cosas que son pecados, sino que hay que saber lo que estamos consumiendo. Pero hemos llegado a un punto en el que creemos que la oración es mágica. Ellos enseñaban que cuando usted oraba, Dios tenía que responder. Dios tiene que decirle que sí. Él lo prometió. Reclama sus promesas. Y todo el mundo reclamando las promesas de Dios. Y Jesús, Dios Padre desde los cielos, dice, tendré misericordia de lo que yo tenga misericordia. Y seré clemente con el que seré clemente. Esa es mi decisión, no de ustedes. Pero hemos llegado a un punto, hermanos, en que usted va afuera y se consigue iglesias y se consigue gente que creen que la oración mueve la mano de Dios y Dios tiene que responder un sí. La oración no es para que se mueva la mano de Dios. La oración es para exponer, rogar, suplicar. Y en esa súplica, el gran amor de nuestro Padre, en la mayoría de las veces inclina a nuestro favor. Pero en muchas ocasiones va a decir, no. Porque Él es soberano. Pero ¿cuánta gente cree que orando y orando y orando? Ahorita ustedes están oyendo un monólogo. Un monólogo es porque me oyen, no hay interacción. ¿Y cuántas veces no vamos en oración a Dios y lo que hacemos es un monólogo? Le decimos y le decimos y le decimos y le decimos, y la Biblia llena de ceniza, el volcán. No la hemos tocado en nada la Biblia. Bien cubierta.
¿Cómo voy a esperar la respuesta de Dios si no quiero oír su voz? Pero cuando yo oro y busco qué dice, qué me quiere decir, Él me va a hablar por su palabra. Cuando oiga a alguien que le diga, el Señor me dijo, yo tengo un mensaje para usted, Dios vino a mí, me va a dar un mensaje, ignórelo, salga huyendo, deje lo que hable y no le haga caso, o dígale la verdad. Ya Dios no habla así. Si Jesús tuviera que venir a decirme a mí o a decirle a usted cómo tiene que ser la vida, votemos esto porque no sirve. Pero yo tengo este libro. Es completo y es absoluto. A veces no lo entiendo, porque sus pensamientos son los de Dios. Por eso a veces cuesta entenderlo. Pero yo no ocupo nada más. Usted no ocupa nada más. Este es el libro de Dios, esta es la palabra de Dios, este es el mensaje de Dios que tenemos que tener en nuestro corazón. Pero nos han ido metiendo en la cabeza de que nosotros tenemos que buscar algo más. Eso es el posmodernismo cristiano. Curiosamente, la palabra comienza con la arquitectura, posmodernismo. Cuando comienzan a haber estructuras nuevas y a descubrirse cosas mejores, y es una palabra buena. Los cristianos comienzan a usarla y es una palabra horrible para nosotros. ¿Por qué es horrible? Porque nos cambia la fe y la fe no puede mejorarse. Es que ustedes son tan anticuados, su culto es como del siglo XIX. Cuando me dicen eso, yo respondo, bueno, mi culto es del siglo I, porque el que lo puso fue Jesús. Yo sigo a Jesús, que es muy antiguo, tiene más de 2000 años. Yo sigo a ese hombre. Yo no sigo a otro, no sigo el modernismo. Sigo al hombre que anduvo en la tierra llamado Jesús. Busquemos 1 Corintios, por favor, 2:13. Si me equivoco, ahí les voy corrigiendo lo que veo que tengo mal. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. La última frase me encanta. Acomodando lo espiritual. ¿Por qué nos dimos cuenta que la parábola de la semilla de mostaza hablaba de las sectas? Porque me voy a otro pasaje donde me lo dice. Si yo no entiendo algo en la Biblia, tengo que buscarlo en otra parte. Por eso les decía, hay 3 áreas. No le gusta leer, porque cuando leemos y no entendemos algo, sabemos que nos falta leer todavía. La segunda, porque esperamos que Dios nos tenga que dar todas las cosas sin trabajar, o porque no tenemos el Espíritu Santo. Alonso Schocker es un erudito de hebreo, griego y latino. Es uno de los eruditos más famosos del siglo pasado. Sabe los 3 idiomas como que si fueran su idioma natal. Sabe alemán, o sabía, no sé si estará vivo. Sabía inglés, español. Él era un hombre letrado. Pero él se hincaba ante el Papa. Y él le rendía pleitesía al Papa. Mucha cabeza, pero sin Espíritu Santo. De nada sirve el conocimiento envanece. El amor edifica. Ahora, ¿cuál es el amor? Es Cristo Jesús. Él es el que tiene que estar en nuestro corazón. Él es el que es derramado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Aquí dice que acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo tengo que estar acomodando lo que la Biblia enseña. ¿Alguien ha leído la historia o ha leído la descripción de los querubines en Ezequiel? Tienen 4 caras.
Y si usted se los imagina, son animales con 6 alas, con 2 alas vuelan, con 2 se cubren el cuerpo y con 2 se cubren los pies. Y llevan unas ruedas que los guían una sobre otra como un piñón y giran. Hay una gran carpa encima de ellos, arriba está el trono. Los querubines, conforme van a hacer algo, cambian el rostro. Tienen 4 caras. Si los viéramos nos asombramos. Tienen los pies como pies de carnero. Por eso es que el diablo aparece así, porque él es un querubín. Y siempre que lo dibujan ha tratado de que lo dibujen un poquito parecido. ¿Y sabe por qué los querubines tienen 4 caras? Por una razón. Porque las 4 caras representaban algún tipo en la ley de Dios de lo que Dios estaba pidiendo. Que no lo vamos a hablar ahorita, llevaríamos mucho tiempo. Pero ellos comenzaron a decir, los pentecostales comenzaron a decir, que cada cara representaba a Jesús. Entonces, la cara de hombre representa a Jesús como Salvador, la cara de león representa a Jesús como el que bautiza en el Espíritu Santo, la cara de buey representa a Jesús como el sanador, la cara de águila representa a Jesús como el rey venidero. Él se lo inventó, porque la Biblia no dice eso. No es cierto lo que se dice en cuanto a eso. Él no sabía acomodar lo espiritual a lo espiritual. Los adventistas hablan de 1260 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado y ellos hablan del santuario celestial. No entienden que 2600 tardes y mañanas está hablando de los 3 años y medio. Porque no saben acomodar lo espiritual a lo espiritual. Voy a contarles brevemente lo que sucedió hace poco. En el año 1926, esta señora, Aimee, desapareció misteriosamente en el Pacífico. Y aunque la buscaron y aunque dijeron que estaba secuestrada, nunca la encontraron. Pero el esposo se dejó todo lo que ella tenía. Probablemente, dicen algunos, que fue ahogada por el dinero que había adquirido con su ministerio. Ahora yo pregunto, si yo soy siervo de Dios, soy ministro de Dios, usted es hijo de Dios, usted es ministro de Dios, y comenzamos a explotar a la iglesia de Dios, todo el mundo predica la prosperidad, ustedes no han visto, predican y predican y predican la prosperidad, pero los únicos que prosperan son los pastores. Nadie más prospera. Todos los demás tienen una fe incansable. Lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr, pero nunca llega a lo que les prometieron. ¿Por qué nunca prosperan? Porque están prosperando a una sola persona. La Biblia enseña que cuando usted cree en Cristo, usted es bautizado en el Espíritu Santo. Eso enseña la Biblia. No hay un segundo Pentecostés, ni hay una segunda unción. Eso no existe. Eso es un engaño para atraer gente que quiere ganarse el cielo con facilidad. Con facilidad haciendo obras. Porque qué difícil es creer en Cristo Jesús. Es la forma más sencilla de entrar al cielo, pero es la forma que más desprecia a la gente. Es simplemente creer en Jesús. Pero la gente siempre quiere hacer algo. Si nosotros creemos en la palabra de Dios y nosotros confiamos en la palabra del Señor, no tenemos por qué estar escuchando a las personas que dicen que han tenido visiones o sueños o que han tenido un tipo de palabra de ciencia o ese tipo de cosas, porque la Biblia dice que ella es suficiente para mi vida. Dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Saben qué es redarguir? Cuando me convence, pero me convence de que lo que estaba haciendo, que creí que estaba bien, no era cierto. ¿Cuántas veces no creemos que hacemos las cosas bien? Pero cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que estaba mal.
Hay gente, como les mencioné en otros estudios, que oran al Espíritu Santo cuando la Biblia dice que tengo que orar al Padre en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo, sabiendo qué es lo que Dios quiere. Cuando yo hago eso, todo lo que usted pida y lo que yo pida, Jesús lo responde. Y eso es lo que quiere decir: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora, para pedirle al Padre las cosas en el nombre de Jesús, yo tengo que entender quién es Jesús y qué es lo que Jesús ha ofrecido para poder pedirlo. Aquí viene la última parte que quiero mencionarles, que todo este movimiento ha logrado y ha llevado a nuestra sociedad cristianizada a un punto. Se llama ecumenismo. Benny Hinn aparece en muchas ocasiones hincado ante el Papa, y Benny Hinn mismo afirma que él va a orar a la tumba de una señora porque de allí él siente donde sale el poder para sus campañas. Eso es catolicismo puro. Le reza a los muertos y espera que los muertos lo defiendan. Catolicismo le llaman santos. En el pentecostalismo le llaman poder de Dios. Pero es la misma acción. Están haciendo lo mismo. En el año 1960, que salió nuestra Biblia Reina Valera, los pentecostales comenzaron a tener un problema. Las iglesias conservadoras, las iglesias fundamentales, en aquel tiempo se llamaban simplemente iglesias cristianas, comenzaron a rechazarlos. Entonces ellos comenzaron a ver que ya era más difícil entrar en una iglesia conservadora fundamental. Entonces dijeron, bueno, vamos a inventar algo. Tenemos que hacer algo, porque ellos no evangelizan, ellos sincretizan. Ellos lo que hacen es buscar y sacar gente de las iglesias y llevárselas. Eso es lo que hacen. No evangelizan, su mensaje no cambia, no transforma. Entonces ellos comenzaron a hacer algo. Produjeron un himnario, se llamaba el himnario pentecostal, y ese himnario comenzó a tener popularidad entre las iglesias conservadoras, porque usaban los himnos nuestros. Pero el himno tan lindo que todos cantábamos santo, 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 lo hacían casi bailado. Y los himnarios se movían por todo lado en los cultos. Pero cuando llegaban a una iglesia fundamental se sentaban queditos. El término carismático se usaba de una manera más o menos buena. Carismático es del griego carisma, significa don. Una persona carismática es una persona que tiene dones, que tiene habilidades, que es una persona sobresaliente. Y ellos comenzaron a ver que el término ya era muy negativo, especialmente en Latinoamérica, y comenzaron entonces a usar el término pentecostal. Y allí fue la clave para entrar. La Iglesia Católica absorbió el carismatismo, la Iglesia Evangélica absorbió el pentecostalismo, pero los dos creen lo mismo. Qué triste que es, porque la gente ha ido teniendo un culto sin María, pero sigue siendo un culto católico. Y sigue siendo un culto sin el mensaje de la palabra de Dios. Busque 2 Tesalonicenses, por favor. En el capítulo 2. Allí nos habla de la manifestación del hombre de pecado después de la venida del Señor, después del rapto de la iglesia. Y vean lo que dice en el verso 8, hablando del anticristo. Entonces, después de que la iglesia haya sido quitada, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mucha gente y muchas personas creen en la experiencia, y yo no niego la experiencia, nunca la he negado. Todos los que han tenido experiencias, yo sé que son reales, hasta cierto grado. El problema no es la experiencia, y no hay que comprobar la experiencia, sino el origen de la experiencia. ¿Puede Satanás hacer milagros y prodigios? Sí puede. ¿Puede sanar enfermedades? Sí puede. ¿Puede hacer cosas increíbles? Sí, sí puede. Satanás puede. La Biblia desde el inicio muestra cómo el diablo y cómo los espíritus tienen poder sobre la materia. Llega Moisés delante de Faraón, muy contento porque la vara que lleva en la mano, cuando la tira al piso, se hace una serpiente. Y llega y la tira al piso Aarón y se hace una serpiente. Y llegan los brujos y tiran sus varas y se hacen serpientes. La Biblia no dice que era un acto, un artilugio. La Biblia dice que se hicieron serpientes. Pudieron cambiar la materia. Pero la vara de Moisés se come los milagros de los brujos, ¿verdad? Ahora, pueden hacer milagros, si hay milagros, y van a haber milagros en el futuro. ¿Quién me dice ahora, o quién nos dice a nosotros ahora, que los milagros que estamos viendo son realmente del Señor o son del diablo? La Biblia. No hay otro lugar. ¿Quiere conocer a Dios? Hay que ir a la Biblia. ¿Queremos vivir para Dios? Hay que ir a la Biblia. Quiero saber si la experiencia que he tenido es de Dios o no es de Dios. Tengo que ir a la Biblia. Oré mucho tiempo, porque brevemente les digo, viví en una iglesia pentecostal y me crié en una iglesia así por un tiempo, por rebeldía. ¿Saben cómo son los jóvenes, verdad? Y me fui para un lugar donde no tenía que estar. Y una de las cosas que comencé a sentir fue el deseo de hablar en lenguas. Bueno, Dios me hizo hablar mucho, y yo quería hablar en lenguas. Cuando yo cumplí 21 años, en noviembre de ese año, un misionero, Jim Purvis, uno lo conoce, habló conmigo y se sentó conmigo y me puso a hablar del plan de salvación y me expuso el evangelio. Creí en Cristo, porque yo no sabía lo que era tener ese gozo de tener a Jesús en el corazón. Y solo pensarlo me dan ganas de llorar, porque siento lo que me sucedió ese día, que fue maravilloso. El 13 de diciembre a las 5 de la tarde entregué mi corazón a Jesús. Nunca más decidí tener una experiencia, porque tuve la mejor de todas. Y no creo que haya una sanidad, un milagro, no creo que haya algo espectacular que supere eso. Estoy tan satisfecho con el milagro de la salvación, que ciertamente me he dado cuenta que este movimiento ha ido alejando a la gente de sentir lo que es tener a Cristo Jesús en el corazón. Ya no soy uno que está en la lista de condena. Ya yo soy uno apellidado con el nombre de mi Padre. Y soy su hijo, adoptado y amado y querido. ¿Por qué voy a buscar otra cosa si tengo al Dios de todas las cosas, a mi Padre Celestial, al más maravilloso de todos? La herencia no me hizo feliz.
Ojalá que nosotros podamos aprender que no hay milagro más grande que el ser hijos de Dios, que el haber sido adoptados. Recuerdo la historia de un muchacho que iba mucho a la escuela. Él iba a la escuela y en la escuela se burlaban de él. Y en una ocasión comenzaron a decirle que él era adoptado. Y se comenzaron a burlar de él porque era adoptado. Él llegó a la casa muy triste y llorando. Su mamá se acercó y lo abrazó y le dijo: ¿por qué lloras? Es que todos dicen que yo soy adoptado. Y le dice: sí, pero yo te amo, le dijo él. Dice: pero es que yo no lloro por eso. Es que ellos no son adoptados. Ellos no saben lo que es tener un padre y una madre como ustedes. Y usted y yo, como hijos de Dios, nos sentimos así con Jesús. Con Dios Padre nos adoptó. Los que están afuera no están adoptados. Y están siendo engañados por un grupo de gente que solo quiere hacer mercadería de almas que están sedientas de Dios. Por eso hay que decir la verdad. Aunque a veces, gracias a Dios que existe el púlpito para que no vean cómo tiemblan las piernas. Pero en ocasiones hay que tomar coraje para decir la verdad. Pero gracias al Señor que tenemos la presencia de Dios. Termino diciéndoles: no le hagan caso a los evangelistas sanadores, el único que sana es Jesús. No le hagan caso a los profetas, porque solo hay un profeta y se llama Jesús. No le hagamos caso a aquellos que se dicen: yo soy apóstol, porque ya no hay apóstoles. El gran apóstol de nuestra fe, dice Hebreos, es Cristo Jesús. Y es a Él y solo a Él y nada más que a Él a quien tenemos que acudir. Y sea libre. No nos atemos a lo que otros digan. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa mañana que nos has dado, gracias por darnos la frescura que hay. Gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones. Gracias te damos por el sol, la lluvia que necesitamos. Y tú a tu tiempo lo das. Gracias porque los meteorólogos siempre se equivocan. Gracias porque tú tienes el control. Gracias porque tú eres el que tiene la última palabra. Y no importa lo que estemos viviendo, tú tienes el control. Padre, ahora ayúdanos para permanecer firmes, para ser fieles, para crecer, para conocer, para ampliar nuestro conocimiento hacia ti. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo hace ya que no busca de Dios, diciendo por qué he de hacerlo? Vives lejos de Él, vives triste sin Él, y consuelo en tu alma no hay. ¿Cuánto tiempo hace ya que no escuchas su voz, ni sientes su santa presencia? Sin hacer oración, sin cantar su canción, cuánto tiempo sin su bendición. Cuánto tiempo hace ya que no busca de Dios, mirando el placer de este mundo, sin buscar al
Señor sin pedir su perdón, quebrantando a tu corazón. Si ahora quieres venir y encontrar salvación, su mano se encuentra extendida. Obtendrás su perdón, obtendrás salvación y también su corazón.